Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Edgar Morín. Edgar es doctor en antropología y se ha dedicado a investigar el mundo del crimen organizado, pero también de las finanzas. Y acaba de publicar un interesantísimo libro precisamente sobre este tema. Un libro que trata sobre los crímenes de cuello blanco, el capitalismo de los amigotes y la mafia del poder. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar contigo y con tu auditorio. Crímenes de cuello blanco. ¿En qué consisten este tipo de crímenes? ¿Cómo se diferencian? Me imagino que los de cuello azul, que son los que usan los obreros con sus overoles, ¿no? Sí, digamos que el concepto técnicamente surge en los años 20, en el Chicago de los años 20, que es este experimento de capitalismo duro, que tiene prohibiciones del alcohol, que tiene quiebras, este crack del 29. Y ahí un sociólogo empieza a dar cuenta de que hay ciertas áreas de la economía legal que se prestan muy bien a estos delitos. Además, en Chicago que después van a surgir los auténticos Chicago Boys, que en todo el mundo han tenido implicaciones. Entonces, en esta ciudad empieza a dar cuenta de esto, lo empieza a documentar y descubre que una característica, digamos, básica de esta delincuencia es que se comete desde una posición de poder. Entonces, al tener esta cobertura del poder, casi siempre se garantiza la impunidad del hecho delictivo. Este concepto pareciera remitirnos a la idea de que la gente que tiene dinero, la gente que se viste bien, encarna valores morales, que lo harían imposible que delinquieran. Esto significa que no es cierto. Sí, digamos, lo que este sociólogo muestra desde los años 20 del siglo pasado es que la criminalidad es transversal. Incluso él hace comparaciones, digamos, entre la delincuencia tradicional y esta forma de delincuencia que aún hoy día mete mucho ruido a quien lo lea y seguramente sigue molestando a muchas personas. Lo que esto demuestra es que hay como ciertas formas de delinquir, digamos, en términos de un patrón, y que esto tiene una cobertura. El capitalismo, pues lo que ha generado, digamos, en estas últimas fases es una enorme zona gris. Entonces, en estas zonas grises convergen poderes fácticos, economía criminal, informal, y hay una regulación también muy ambigua. Entonces, al paso, digamos, de un siglo, lo que vamos a ver es que proliferan este tipo de delitos y algo que es muy importante, en la manera que la economía se globaliza, los servicios también de infotecnología, pues entonces en esa medida se vuelve un fenómeno global, dificilísimo de combatir además. La acumulación originaria del capital nace del despojo y el proceso de reproducción de capital está asociado irremediablemente a la explotación, pero estos no son considerados crímenes. Sí, digamos que algo que es muy interesante, digamos, de estudiar es ponerse en los zapatos de este tipo de personas. Por eso recurro, digamos, a esta metáfora de un novelista norteamericano que antes fue periodista, además muy filosa en su pluma, Tom Wolfe, y él describe a principios de los 80 como los nuevos dueños del sistema económico financiero son simplemente amos del universo. Y entonces, para un amo del universo, todo es normal, todo lo debe tomar, si no lo hace, pues es tonto. Hoguera de vanidades, su novela. Exactamente. Y esta hoguera de las vanidades me parece que desde los años 80 va describiendo, digamos, sin pretensiones muy sociológicas o académicas, este cambio de mentalidad. Porque lo que vamos a ver después es el valor del dinero, pero sobre todo en términos de derroche, de exhibición, de lujo por el lujo mismo, y termina incidiendo, me parece, en la mentalidad de una manera transversal y se manifiesta inclusive hasta en la cultura popular. Es decir, pensemos estas frases de a mí pónganme donde hay, el que no tranza no avanza, perro no come perro, o amistad que no se refleja en la nómina, esa no es una amistad. Entonces, esta cultura popular me parece que también va absorbiendo los valores y sobre todo el sentido de, no sé si la acumulación necesariamente para las mayorías, pero sí la exhibición del lujo, del derroche y del poder vinculado al dinero, pero más como fantasía.
Hablas también del capitalismo de los amigotes, de los cuates. ¿Cuál es ese capitalismo? Digamos que uno de los objetivos del libro es describir esta versión mexicana o a la mexicana de lo que algunos premios Nobel de Economía, irónicamente norteamericanos, han llamado el capitalismo crony o el capitalismo de amigotes, ¿no? Es decir, aquel capitalismo donde hay redes de relaciones que atraviesan la empresa, lo público, que lo funden, digamos, y que incluso han dado lugar casi a figuras ahí muy particulares, ¿no? Pensemos en el empresario político, que no podría ya separarse, ¿no? Casos como el de Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México, o casos de empresarios metidos a políticos, pensemos en la familia Burs. Entonces se van generando ahí una serie de mezclas interesantes, pero en el caso mexicano, además, creo, tienen mucho que ver con la manera como los herederos de la Revolución Mexicana fueron acumulando todas las posiciones disponibles, ¿no? Tanto en el poder, sobre todo, para desde ahí discrecionalmente dar concesiones. Porque gran parte de este conflicto, en el caso mexicano, pasa por concesiones del Estado, ¿no? Fortunas construidas al amparo del Estado. En muchos casos sí. Obra pública, adquisiciones, asesorías. Por supuesto, tráfico de información, de influencias, cosas que además legalmente es dificilísimo de probar. Si nosotros vemos que, digamos, hay un problema estructural e histórico del aparato de administración de justicia, por ejemplo, que no pueden dar con personas que dejan todas las huellas que uno podría encontrar en un cadáver o en cartulinas, si no pueden con eso, y lo que se ha mostrado es que básicamente su técnica de investigación se reduce a la tortura, el pocito y cosas de ese calibre de tenebrosidad. Bueno, dar con esto es complicadísimo, porque necesitas auditorías, necesitas concebir que es un delito global, que no es individual, que hay redes de relaciones. Entonces, ese es un problema difícil en su combate y difícil también para ubicarlo, porque, digamos, salvo esta corrupción del último sexenio que ha rebasado pues prácticamente todos los niveles a los que estábamos acostumbrados. La de Enrique Peña Nieto. Exacto. ¿Te refieres? Y que, bueno, hemos estado acostumbrados a una corrupción realmente de grandes ligas en este país en las últimas 3 o 4 décadas. Vienen ahí algunas referencias al sexenio de Echeverría, como López Portillo antes de que lo satanizaran, pues rescató también a sus cuates, como después Felipe Calderón, y usaron además el mismo mecanismo, Banobras. La banca pública para financiar. Lo que es bien interesante, encontré un testimonio del padre de Felipe Calderón criticando a los panistas que habían apoyado el rescate que hace López Portillo, ¿no? López Portillo, presidente mexicano de 1976 al 82. Entonces se muestra cómo critica a esos correligionarios y después su hijo hace lo mismo. Entonces este capitalismo tendría justamente como esta manera muy opaca, poco transparente de relacionarse, sobre todo en contratos, obra pública, tendríamos sin obras no hay sobras, o esta relación, digamos, de la picaresca priista y que por ende es casi parte de la cultura popular política, ¿no? Es decir, un político pobre es un pobre político. La frase del profesor Carlos Jan González. Que me dice una persona que lo trata en el libro, que era un seductor, el que era prácticamente imposible decirle que no. Entonces esto también nos muestra que son personas con grandes habilidades para acercarse al poder, para seducirlos, caso de Marcelo Odebrecht, caso de Maciel, que además tiene varias identidades. Fundador de los Legionarios de Cristo. Sí, de hecho es un caso interesantísimo. ¿También de un crimen de cuello blanco o de capitalismo de cuate? Digamos que en el caso de él, lo que pude recopilar, parecería que casi todo eso converge. Es decir, tenemos a una persona que se puede manejar con 2 o 3 identidades. Tenía una familia a la cual le manejaba la identidad a pesar de ser curo. Petrolero, exacto. Después era un genio de los negocios. Su vicario pertenecía a una de las familias de Nuevo León, que es un estado, digamos, muy importante en términos económicos, históricamente poderosa. Y además, el tipo tiene una orden religiosa.
O sea, engaña a los ricos de los ricos, a los políticos, a un papa. Entonces habla de una mente... O sabe cómo permitirles que se engañen a sí mismos. Ese es justamente lo que pone este capitalismo de amigotes. Es decir, parecería, ese es el discurso desde el poder, que fueron seducidos, engañados, engatusados por mentes siniestras o genios de los negocios. Pero lo que también sabemos pues es que no son necesariamente seducidos, porque esto tiene que ver con financiamiento de campañas políticas. Son parte de la misma Grey que está del otro lado de la frontera, nada más. Son los cuates, porque por ejemplo, si analizamos al grupo Tlacomulco, vamos a encontrar que este grupo político, económico del Estado de México. Exactamente, y tienen sacerdotes, empresarios y político-empresarios, ¿no? Y es transversal, y le pega, digamos, como muestra el asunto de los papeles de Panamá, le pega a la izquierda, a la derecha, y en términos políticos a veces hace añicos estas diferencias que durante todo el siglo XX fueron fundamentales en la discusión pública, ¿no? Edgar, el tercer concepto del que hablas es un concepto al que se ha referido insistentemente el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, es el de la mafia del poder. ¿Cuál es esa mafia del poder? ¿En qué consiste? Digamos, el término mafia es muy interesante porque también se ha popularizado. Es decir, después del cine de gángsters, en el imaginario social todo es mafia. Lo que vemos en términos de mafia es que hay redes de relaciones familiares, que esas son muy importantes. Hay redes de relaciones, hay clase, hay componentes de clase en la ley. Entonces, esto lo que va generando es no solo una enorme zona gris, sino vínculos familiares, escolares, político-económicos, de sangre, entre poderes económicos y poderes políticos. Tendríamos incluso, en el caso mexicano, abolengo transeccional. Es decir, algunos funcionarios fueron priistas, luego panistas, otra vez priistas, y ahora están en Morena, ¿no? Ahora platicamos de ellos, si te parece, mientras vamos a una pequeña pausa. Claro que sí. No se vayan, amigos y amigas, volvemos en breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el doctor en antropología Edgar Morín sobre los crímenes de Cuello Blanco, el capitalismo de los amigotes y la mafia del poder. Edgar, antes del corte nos estabas hablando de el tipo de relaciones que se dan entre estas tres realidades. Y tú decías, hay figuras que las emblematizan porque saltan de un lugar a otro, de un partido a otro, tienen continuidad transaccional. Pero también hay escándalos, digamos, que han sido, en el caso mexicano, emblemáticos. Tú abordas en tu libro de manera bastante detallada el caso de esta compañía aérea mexicana de aviación que cometió un fraude enorme y cuyo principal accionista, Gastón Azcárraga, goza de cabal salud y de libertad, probablemente en Estados Unidos. ¿Qué sucedió con Mexicana de Aviación y por qué es emblemática de este tipo de capitalismo y este tipo de crímenes? Digamos que el caso de las aerolíneas es muy interesante, supongo que no solo para México, sino para los amigos de América Latina. Decía Emilio Azcárraga Milmo, es decir, el zar de los medios de televisión en México, que la concepción de los políticos de lo que eran las telecomunicaciones se reducía a las carreteras y a los camiones. Y esto que para entonces no había surgido el escándalo de la primera dama Marta Sagún y sus hijos con una compañía de transportes. La política aeronáutica, digamos, ha tenido como estos vaivenes y muestra también mucho esta lógica del capitalismo de cuates. Porque Mexicana no fue la última vez, bueno, esta fue la vez definitiva que quebró, pero ya antes había habido desincorporaciones, rescates y otra vez ventas. Por parte del gobierno. Exactamente. El gobierno había dejado que la empresa quebrara, la rescataba, se las volvió a vender, la volvían a quebrar. Entonces, casi podríamos ver cíclicamente. Pasó algo muy parecido con Aeroméxico, que sería la otra compañía que sigue ahora en polémicas. Entonces,
Esta aerolínea, en esta aerolínea convergen de pronto intereses de tipo político y obviamente intereses económicos. Es decir, el empresario era muy importante, pero no le alcanzaba para comprar algo como una aerolínea de esas características. Entonces el gobierno pues, le rebaja como 700 millones de dólares, ¿no? Y la puede comprar. Después intenta comprar otra aerolínea, y en una fusión que nos recuerda a otro tipo de fusiones. Hay un banquero mexicano, un financiero muy famoso, que por un tiempo se autoasumió como el enemigo preferido del actual presidente, que vendió, bueno, primero compró Banamex, después lo rescataron con esa casi quiebra en el 95, y después en el siguiente sexenio la vende y no paga un centavo de impuestos. Mi tocayo de apellido. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que trata de comprar otro banco. ¿Para qué? Para fusionarlo. Y entonces el entonces hombre más rico del mundo pega el grito y dice, no, es que lo que está haciendo pues, es algo muy cuestionable, pues, porque va a correr a las gentes, pues, lo que quiere es quebrar un banco. Poco tiempo después es el mismo modelo que utilizan con estas dos aerolíneas. Entonces vamos a ver que incluso hay como patrones, más o menos, que se repiten. Pero ojo, algunos son patrones de hacer negocios. Entonces entran en estas zonas grises donde hay poca regulación. La vigilancia del gobierno pues es a veces inexistente, hay omisiones y otra vez pasos, ¿no? Porque algunos son funcionarios públicos y luego pasa un sexenio o pasan unos cuantos meses desde la renuncia y se reconvierten en funcionarios de la banca. Personajes como Luis Telles, por ejemplo. Por ejemplo. Que fue subsecretario de Agricultura, Así es. El jefe del equipo de asesoría del presidente Ernesto Zedillo, luego estuvo como secretario de Energía e impulsó la privatización del sector eléctrico, pasó a una de las principales empresas privadas, presidió la Bolsa Mexicana de Valores, personajes así, por ejemplo. Por ejemplo, y que además los describen como personas habilísimas, muy preparadas, lo cual no solo nos muestra las relaciones de clase, sino las relaciones escolares. Porque en los últimos 30 años, digamos, una escuela que como muchas otras universidades son proyectos ideológicos y económicos, se encargó, digamos, de generar los cuadros. El ITAM. Exactamente, para manejar la economía. Y algo que es muy de interesante. donde salió el secretario de Hacienda. Exactamente, candidatos presidenciales. Y llevó a sus alumnos, a sus maestros, a enriquecer las filas de la administración pública. Y es interesantísimo porque el que desarrolla eso es un después secretario de Hacienda, orgulloso de ser tecnócrata, que estudia en Chicago en la época de los auténticos Chicago Boys, y que dice que logra hacer un modelo educativo de excelencia aplicando todos los criterios de evaluación de una universidad norteamericana. Y al punto que se vuelve tan poderoso, dicen algunos que este banquero del que hablábamos lo recomienda para ser secretario de Hacienda, después pasa a la iniciativa privada, acusa que el gobierno pues, protege monopolios, digamos que no lo favorecen a él, y tiene una red también familiar muy interesante que pasa por las aduanas, que ahora bueno pasa por el hijo que lo buscan las autoridades por un fraude, pasa por un sobrino también, es un caso muy interesante que estuvo conectado al caso de Sonografía, que es un caso muy importante en México porque nos muestra no solo cómo cada sexenio, cada político tiene a sus empresarios consentidos, y el problema de que cuando se hace político, pues a veces las empresas quiebran, además de otros manejos, ¿no? Entonces este sobrino se asocia con el accionista mayoritario de Oceanografía y no les pasa nada. Y los escándalos de pronto son de tal dimensión que el entonces coordinador del partido hegemónico todavía, que era el PRI, decía que no iban a dejar otra vez las aduanas en manos del pícaro de Francisco Gil. Y bueno, vemos estos pleitos, ¿no? Y otra vez los reacomodos y las negociaciones. Finalmente son amigos. Y finalmente los amigos se sientan en una mesa, negocian, llegan a acuerdos. Y ese es como un poco el tipo de historias. Estamos hablando entonces de que el mercado no es una escuela de virtud.
Digamos que hay algo muy interesante respecto a esto del mercado. Dice Joseph Stiglitz, este Nobel de Economía, que la gran bronca que muchos de estos amos del universo no quieren reconocer es que no hay información perfecta. Entonces, eso que sería una condición teórica esencial del mercado, no se cumple en países desarrollados, pues menos se cumple en países como el nuestro. Entonces, sin esa condición de la información, lo que tenemos pues, es tráfico de información. Pensemos como expresidentes que tienen acceso a información clave para un Estado, se reconvierten en ejecutivos de consejos de administración. Caso de Zedillo, que vende los ferrocarriles y que ahora está, digamos, extrañamente como un promotor de la legalización de la marihuana. Son tipos nada contraculturales, él o Fox, por ejemplo, el expresidente Fox, y que ahora están hablando de esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos encontrar que Fox es cabildero de una compañía norteamericana que ya vende industrialmente la marihuana, y Fox tiene relación también en términos de negocios con la Coca-Cola, que no hace mucho ya también expresó su interés por entrar a este nuevo y millonario mercado. Ahí, digamos, habría que advertirle a las personas que bien intencionadamente están a favor de estas legalizaciones, que ojo, le van a abrir las puertas o se corre el gran riesgo de abrir las puertas a tiburones que les van a comer el mercado y sus buenas intenciones, porque están viendo que eso puede ser un negocio millonario. Edgar, desde tu punto de vista, estos criminales de cuello blanco y estos capitalistas con sus amigos protegidos por la administración pública, ¿son una excepción o son la regla? ¿Son una anomalía o es parte de cómo funciona el capitalismo hoy en día y antes? Esa es una muy buena pregunta. Sí, yo creo que es consecuencia de la forma como se ha llevado a cabo ese capitalismo sin reglas, de esto que dices, de la explotación extrema. Y no deja de ser irónico en el caso mexicano porque tuvimos una revolución, hemos tenido décadas de movimientos sociales, de represión, y de pronto parecería que todo eso se diluye. Entonces sí, es un fenómeno muy complejo, pero que, digamos, creo yo que el periodismo y la ciudadanía son quizá las herramientas más importantes en este momento para poder combatir la impunidad o los niveles de impunidad. Porque pues, estructuralmente lo que hemos visto es que, como dice un premio Nobel, el poder solo habla con el poder y se llega a acuerdos. Y lo que estaríamos viendo ahora, me parece, o esos son, digamos, los datos que voy encontrando, pues es una recomposición de grupos económicos, como pasó, digamos, con la némesis del actual presidente, ¿no? Que sería Salinas. O sea, cuando él llega, mete un financiero a la cárcel, de una familia muy poderosa, y reconvierte los negocios. Entonces había una familia solamente que estaba en la lista de Forbes, y cuando él acaba hay 20. Y hay como un gesto simbólico muy relevante, que es esta cena que los mexicanos conocemos muy bien, que era un pase de charola, y dice un ideólogo del empresariado nacional, dice, al final todos prácticamente fueron a pedirle un favor al presidente. Le dijeron, sí, vamos a patrocinar la campaña, por millones de dólares, pero al final, en corto, hoy... La campaña electoral a favor del PRI. Exactamente. Y es Juan Sánchez Navarro, el ideólogo. Y es muy interesante que un ideólogo del empresariado diga eso. Y además encuentro que recurre a términos marxistas. Entonces, en México, a veces con todo esto parecería que nuestro capitalismo se parece más a Groucho y sus hermanos que a Marx, Engels y compañía, ¿no? Por aquello de que si no les gustan mis principios, tengo otros. Por ejemplo, ¿no? Y perdonen si les llamo caballeros, pero es que no los conozco muy bien. Porque un poco lo que va saliendo en el libro es que son delitos cometidos por personas muy respetadas, pero que no son respetables, como dice un criminólogo. En un minuto, ¿hay solución a esto? Como digo, creo que la solución viene de dos frentes. Un frente es el ciudadano y el otro frente es el periodismo. Es decir, pensado el periodismo de investigación, digo, es un poco redundante, pero que tiene básicamente que ver con abordar temas de interés público, y por el otro lado la ciudadanía de mejorar sus mecanismos de escrutinio,
de eliminar la opacidad, sobre todo en concesiones, que es el gran nudo o el gran problema, y seguir haciendo visibles los excesos del poder. Digamos que desde el poder no creo que se cambie, sino es más bien desde abajo cómo se pueden impulsar por lo menos contenciones, porque estamos hablando pues de amos del universo, de ese 1% muy rico de todo el mundo. Edgar, muchísimas gracias por venirnos a plantear este panorama tan oscuro, pero esclarecedor tu intervención. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.